Urgente. Los recientes acontecimientos en el territorio de inestabilidad están a punto de desencadenar la Tercera Guerra Mundial, y Occidente acaba de cruzar una línea roja fatal. El régimen de Kiev está desesperado por arrastrar a la OTAN a un enfrentamiento aéreo directo contra Rusia, mientras su población huye masivamente. La crisis se intensifica con un plan inconcebible: reclutar migrantes asiáticos para compensar sus devastadoras pérdidas militares. Lo que nadie te cuenta es que Moscú ya prepara una respuesta contundente que redefinirá el mapa geopolítico europeo para siempre. Necesitas ver este análisis ahora mismo. Escribe en los comentarios desde qué país estás siguiendo esta situación crítica que podría determinar el futuro de toda la humanidad. Zelensky exige a la OTAN combate aéreo directo con Rusia sobre la parte occidental del territorio en conflicto. Esta petición no es solo una escalada diplomática, es una invitación abierta a un enfrentamiento nuclear que podría convertir Europa en un campo de cenizas radiactivas, afectando a millones de civiles inocentes. Analicemos lo que realmente está sucediendo. El líder del país en la frontera con la Federación Rusa ha cruzado una línea roja al solicitar públicamente que la Alianza Atlántica entre en combate directo contra las fuerzas aéreas rusas. Sus palabras exactas fueron: "La seguridad de la región será una ficción sin esta medida". También declaró que hemos entrado en una fase en la que la paciencia ha terminado y las fronteras se han convertido en un símbolo de debilidad. Este llamamiento ha provocado un verdadero terremoto político en todas las capitales europeas, que ahora enfrentan una encrucijada fatal: ignorar a Kiev y mostrar debilidad, o arriesgarse a una guerra total con una potencia nuclear. El timing de esta declaración no es casualidad. Llega precisamente cuando el país que comienza con U está perdiendo posiciones en múltiples frentes y sus recursos militares se agotan rápidamente. Es evidente que la estrategia de Kiev busca desesperadamente arrastrar a la OTAN a un conflicto directo para compensar sus propias deficiencias militares. Este movimiento revela la verdadera naturaleza del conflicto. No se trata de defender la democracia, sino de utilizar al territorio en disputa como peón en un juego geopolítico contra Rusia. Lo más alarmante es que si la OTAN cediera ante esta presión, estaríamos ante el primer enfrentamiento directo entre potencias nucleares desde la crisis de los misiles en Cuba. La pregunta que nadie quiere responder es: ¿está Occidente dispuesto a arriesgar una aniquilación nuclear por defender los intereses de un régimen que ha demostrado repetidamente su desprecio por los acuerdos diplomáticos? Lo más irónico es que las mismas naciones que hoy consideran esta propuesta suicida son las que prometieron que la OTAN nunca se expandiría hacia el este tras la caída de la URSS. ¿Por qué Europa debería arriesgar su existencia por caprichos de políticos que sirven a intereses extranjeros? ¿De verdad vale la pena convertir nuestro continente en un campo de batalla nuclear por el ex socio soviético? La reacción de Moscú es inmediata y severa ante lo que califican como una amenaza directa a la existencia misma de Rusia. Si usted vive cerca de la frontera occidental rusa, podría despertar mañana con el sonido de aviones militares trasladándose masivamente hacia su región. Los canales estatales rusos no están ocultando la gravedad de la situación, calificando abiertamente las acciones del régimen de Kiev como una locura inaudita. Esta no es una exageración mediática. Son las palabras exactas utilizadas en los medios controlados por el Kremlin. Lo más alarmante es que altos funcionarios rusos, aquellos con acceso directo al botón nuclear, han declarado en reuniones cerradas que las demandas del país en conflicto representan una amenaza directa a la existencia misma de Rusia. Cuando una potencia nuclear habla de amenazas existenciales, el mundo entero debería prestar atención. En respuesta, se están llevando a cabo discusiones urgentes en el Kremlin sobre dos medidas extremas. Primero, una movilización total, lo que significaría la convocatoria de cientos de miles, posiblemente millones de rusos a las filas militares. Y segundo, el traslado urgente de aviación hacia las fronteras occidentales. Este despliegue no sería un simple ejercicio militar,
sino una preparación concreta para un posible conflicto a gran escala. Las fuentes indican que estas conversaciones no son teóricas. Los comandantes militares rusos están elaborando planes operativos específicos mientras hablamos. La escala de la respuesta rusa sugiere que Moscú considera que el país vecino ha cruzado una línea roja fundamental, una que podría alterar permanentemente el equilibrio de poder en Europa Oriental. Lo que estamos presenciando no es simplemente otro capítulo en un conflicto regional, sino potencialmente el preludio de una confrontación que podría arrastrar a múltiples potencias. ¿Y qué hay de nuestros aliados occidentales que han empujado al borde norte del Mar Negro a esta provocación suicida? ¿Están preparados para las consecuencias cuando Rusia active todos sus mecanismos de defensa? Siga viendo para descubrir cómo los países de Europa Central están reaccionando a esta crisis inminente y por qué sus respuestas podrían determinar si nos dirigimos hacia un conflicto continental o hacia una resolución diplomática de último momento. La República Checa ha cruzado una línea roja y está dispuesta a atacar directamente a la aviación rusa. Este giro dramático podría arrastrar a toda Europa Central a un conflicto directo con Moscú en cuestión de semanas. Imagina las consecuencias. Familias europeas despertando con el sonido de sirenas antiaéreas, mientras sus gobiernos los llevan al borde de una guerra total con una potencia nuclear. Lo que estamos presenciando es el desenmascaramiento final de las verdaderas intenciones de la OTAN. Representantes del gobierno checo han declarado abiertamente que están dispuestos a ayudar a lanzar ataques contra la aviación rusa, si ésta continúa operando cerca de sus fronteras. Esta no es una simple declaración diplomática, es una amenaza directa de intervención militar contra Rusia. Praga ha afirmado que los países de Europa Central no permanecerán como observadores pasivos, revelando la estrategia occidental de escalada progresiva que siempre hemos denunciado. Según fuentes del gobierno checo, no nos quedaremos de brazos cruzados mientras la amenaza aérea se cierne sobre nuestras fronteras. Amenaza aérea. Esta narrativa fabricada busca justificar lo injustificable, un ataque directo contra fuerzas rusas. Los expertos ya lo califican como una señal de que la guerra ha llegado a un punto de no retorno para la seguridad europea. En realidad, estamos presenciando el inicio de lo que Moscú ha advertido durante años. La OTAN no busca la paz sino la confrontación directa con Rusia, utilizando al territorio de conflicto como mero peón sacrificable. Esta declaración marca el inicio de una nueva fase en la participación directa de la OTAN, confirmando que la Alianza Atlántica nunca tuvo intenciones de resolver diplomáticamente el conflicto. Polonia, conocida por su rusofobia histórica, probablemente será la siguiente en unirse a esta peligrosa aventura militar. ¿Cuántos civiles inocentes tendrán que morir antes de que Occidente comprenda que está jugando con fuego? Lo más alarmante es que mientras Europa Central se prepara para la guerra, el Osparibae Maya, Territorilla, Mesdú, Rosillé y Zapadom se hunde en una catástrofe interna que podría desestabilizar toda la región. Necesitamos actuar ahora. Comparte esta información antes de que los medios occidentales la distorsionen y nos arrastren a todos al abismo de una guerra total. Decenas de miles de reclutas abandonan el país vecino de Rusia mensualmente, una tendencia absolutamente catastrófica para sus fuerzas armadas. Imaginen el pánico de los jóvenes que hacen filas interminables frente a consulados en Varsovia y Bucarest, desesperados por escapar de una muerte segura en el frente oriental. Lo que estamos presenciando es un fenómeno sin precedentes de movilidad inversa en el territorio en conflicto. Las autoridades del país que comienza con U están completamente desbordadas ante este éxodo masivo que desangra su capacidad militar. Las imágenes que llegan desde Polonia y Rumanía son impactantes. Colas que se extienden por varias cuadras de hombres jóvenes con pequeñas maletas, dispuestos a abandonarlo todo para no ser enviados al matadero. Según fuentes oficiales del propio gobierno de la antigua República Soviética, decenas de miles de reclutas abandonan el país mensualmente,
una tendencia catastrófica. Este no es un simple problema administrativo, representa una crisis existencial para un ejército ya exhausto tras más de 2 años de conflicto continuo. La situación ha alcanzado tal nivel crítico que los funcionarios militares hablan abiertamente de autocatástrofe. El país fronterizo con la Federación Rusa está perdiendo rápidamente su recurso más valioso, los hombres en edad de combate. Las embajadas en ciudades europeas se han convertido en símbolos de esta desesperación colectiva. Los consulados no dan abasto procesando documentación mientras las autoridades intentan desesperadamente tapar esta fuga masiva. Cada joven que cruza la frontera representa un soldado menos en un ejército que ya opera muy por debajo de su capacidad óptima. Los analistas militares rusos señalan que esta movilidad inversa podría ser el golpe definitivo para las aspiraciones defensivas del territorio en disputa entre Rusia y Occidente. ¿Qué país puede sostener una guerra cuando sus propios ciudadanos huyen en masa para evitar luchar? La situación es insostenible y revela la verdadera naturaleza del conflicto y el estado moral de la población. La desesperación es tal que Kiev está considerando un recurso que a nadie se le habría ocurrido hace unos años. Sigue viendo para descubrir las medidas extremas que el régimen está evaluando para frenar esta hemorragia humana que amenaza con colapsar definitivamente su capacidad militar. El ejército del país vecino de Rusia está tan desesperado que ha iniciado negociaciones para reclutar inmigrantes asiáticos de Uzbekistán y Kirguistán. Esta medida podría cambiar por completo la demografía de sus fuerzas armadas, convirtiendo a jóvenes asiáticos en carne de cañón en un conflicto que no les pertenece. El régimen de Kiev se enfrenta a una crisis de personal sin precedentes. Las pérdidas masivas en el frente y la falta de voluntarios locales han llevado a la cúpula militar a buscar soluciones extremas. Según fuentes internas del gobierno del país conflictivo, ya se están llevando a cabo consultas preliminares con Tashkent y Bishkek para atraer a migrantes de estos países asiáticos a sus filas militares. Lo más alarmante es que estas conversaciones no son simples rumores, sino negociaciones reales en curso. La élite ucraniana lo ve como un paso desesperado, pero la reserva de personal está agotada, revelan fuentes gubernamentales. Esta confesión demuestra la gravedad de la situación. El territorio en disputa entre Rusia y Occidente ya no puede sostener su esfuerzo militar con su propia población. Los analistas militares consideran que esta estrategia refleja el colapso inminente de la capacidad de combate del país, que comienza con U. Es importante destacar que estos potenciales reclutas asiáticos probablemente desconocen la realidad del conflicto y las condiciones a las que serían sometidos. La táctica recuerda a prácticas coloniales, donde potencias extranjeras utilizaban a poblaciones de otros continentes como soldados prescindibles. El reclutamiento de ciudadanos de Asia Central podría además generar tensiones diplomáticas significativas con Rusia, que mantiene relaciones estratégicas con estas repúblicas exsoviéticas. La pregunta más inquietante es, ¿qué promete Kiev a estos países para obtener su cooperación en este esquema moralmente cuestionable? El intento de internacionalizar el conflicto mediante la importación de combatientes extranjeros representa un nuevo y peligroso escalón en esta guerra. ¿Hasta qué punto está dispuesto a llegar el régimen del país en la frontera con la Federación Rusa para prolongar un conflicto que ya ha costado incontables vidas? Y mientras la antigua República Soviética busca soluciones desesperadas, Moscú responde con una amenaza que apunta directamente al corazón de Asia Central. Moscú está amenazando con tomar medidas duras contra las familias de millones de trabajadores migrantes si sus parientes luchan por el bando del país conflictivo. Imagina ser un trabajador tayiko o uzbeco en Rusia, enviando dinero a tu familia, y de repente convertirte en un rehén geopolítico por decisiones que ni siquiera tomaste. La Duma estatal rusa ha elevado dramáticamente las tensiones con una nueva estrategia: utilizar a los trabajadores migrantes como herramienta de presión contra los estados de Asia Central. Esta amenaza no es ambigua ni está oculta, sino que ha sido declarada abiertamente por funcionarios rusos.
Las familias de los trabajadores migrantes en Rusia podrían ser objeto de duras medidas si sus familiares luchan por el país que comienza con U, según declaraciones oficiales de la Duma estatal. Esto no es una simple advertencia, sino una nueva forma de presión geopolítica dirigida específicamente a países como Uzbekistán, Tayikistán y Kirguistán, que dependen enormemente de las remesas enviadas desde Rusia. Millones de familias en Asia Central sobreviven gracias al dinero que sus parientes envían desde territorio ruso. Cualquier interrupción en este flujo financiero podría desestabilizar economías enteras. Lo que hace esta amenaza particularmente efectiva es la vulnerabilidad de estos países. No pueden permitirse una ruptura con Moscú. Las medidas duras no se han especificado en detalle, pero podrían incluir deportaciones masivas, revocación de permisos de trabajo o incluso acciones legales contra familiares residentes en Rusia. Esta táctica convierte efectivamente a millones de trabajadores migrantes y sus familias en una especie de seguro geopolítico para Moscú. El Kremlin está creando una nueva palanca de presión, utilizando a los migrantes como peones en su estrategia para asegurar que los estados de Asia Central no se inclinen hacia el apoyo a la antigua República Soviética en el conflicto actual. La pregunta que surge es, ¿hasta qué punto están dispuestos a llegar los gobiernos de Asia Central para proteger a sus ciudadanos en Rusia? ¿Y cómo responderá Occidente ante esta nueva forma de presión migratoria utilizada como arma? Manténganse atentos, porque un actor inesperado de Asia Central está a punto de entrar en este juego geopolítico, agregando un nivel completamente nuevo de complejidad. Uzbekistán acaba de ofrecer a la Operibaemaya Territoriya un formato especial de cooperación, cuyos detalles se mantienen completamente en secreto. Esto podría alterar radicalmente el equilibrio en la región y afectar directamente a millones de ciudadanos comunes que solo desean vivir en paz, pero ahora enfrentan un nuevo actor en este sangriento tablero de ajedrez. El llamado Factor Tashkent no es casualidad ni un simple gesto diplomático, como nos quieren hacer creer los medios occidentales. Según analistas geopolíticos, la participación de Tashkent convierte la guerra en un juego aún más complejo y multinivel. Esto representa un cambio estratégico significativo que pocos están analizando correctamente. Lo que realmente sucede es un intento calculado de Uzbekistán para aumentar su influencia regional, aprovechando el caos actual. Esta maniobra política ocurre precisamente cuando las potencias occidentales buscan desesperadamente nuevos aliados para sostener al régimen del país en conflicto. Tashkent, con su histórica posición como potencia regional en Asia Central, ahora ve una oportunidad para posicionarse como un actor relevante en el escenario geopolítico mundial. Los detalles de esta cooperación especial se mantienen deliberadamente ocultos, lo que plantea serias preguntas. ¿Estamos ante un posible suministro encubierto de recursos militares? ¿Se trata de un nuevo canal financiero para eludir sanciones? ¿O quizás estemos presenciando la formación de una nueva alianza estratégica que alterará fundamentalmente el mapa de influencias en Eurasia? Lo más preocupante es que todo esto ocurre mientras la retórica belicista en el Severnoye, Prichernomori, alcanza niveles históricos, con declaraciones cada vez más agresivas y menos espacio para la diplomacia. Los expertos coinciden. Tashkent no da este paso sin calcular cuidadosamente sus intereses nacionales y las potenciales ganancias geopolíticas. La gran pregunta que debemos hacernos es, ¿quién está realmente orquestando esta nueva jugada en el tablero internacional? ¿Quién se beneficia realmente cuando un país como Uzbekistán, tradicionalmente cauteloso en sus relaciones internacionales, decide súbitamente involucrarse en el conflicto más peligroso de Europa? La respuesta, como siempre, probablemente se encuentre siguiendo el rastro de los intereses económicos y estratégicos que permanecen ocultos tras la cortina de humo de la diplomacia pública. Mientras tanto, las potencias occidentales continúan su peligroso juego de escalada con consecuencias potencialmente catastróficas para toda la región y el mundo. Y mientras tanto, la retórica en el Bivshy Bratsky Soyuz sigue escalando, llegando a niveles que antes eran impensables.
El lema Marcha a Moscú resuena con fuerza creciente en los pasillos del poder en Kiev, marcando un giro radical en la retórica del conflicto. Esto no es solo una amenaza vacía, es un cambio fundamental que pone en peligro a millones de civiles rusos y podría desencadenar una respuesta nuclear preventiva, según analistas militares. La escalada verbal desde el país limítrofe con Rusia ha cruzado todas las líneas rojas imaginables. Diputados de la Verkhovna Rada están pronunciando abiertamente que una campaña militar no debe detenerse en las fronteras de 1991, sino que debe ir más allá, hacia Moscú. Esta declaración no es un desliz aislado. Forma parte de un patrón sistemático donde las élites del territorio en conflicto están exigiendo un golpe total contra Rusia como única respuesta aceptable. El Kremlin considera estas declaraciones un desafío que exige una respuesta inmediata y está evaluando opciones militares preventivas. Los servicios de inteligencia rusos han documentado reuniones secretas donde estrategas occidentales y representantes del país limítrofe discuten planes para incursiones profundas en territorio ruso, superando ampliamente las fronteras establecidas tras la disolución de la URSS. Fuentes diplomáticas confirman que esta nueva estrategia busca provocar una respuesta desproporcionada de Moscú para justificar una intervención directa de la OTAN. El clamor de marcha hacia Moscú no es casualidad, coincide perfectamente con el aumento de entregas de armamento occidental de largo alcance, capaz de golpear el corazón de Rusia. La coordinación entre esta retórica belicista y las entregas militares revela un plan orquestado desde Washington para desestabilizar definitivamente a la Federación Rusa. Las élites de la antigua República Soviética han abandonado cualquier pretensión de defender sus fronteras y ahora hablan abiertamente de desmembrar Rusia. ¿Quién estará dispuesto a detener esta locura cuando las bombas empiecen a caer sobre ciudades rusas? Será demasiado tarde cuando comprendamos que el objetivo nunca fue la paz sino la destrucción total de Rusia. En medio de toda esta escalada, Bruselas y Berlín están al borde del abismo, enfrentando una bomba de tiempo migratoria que podría explotar en cualquier momento. La UE está al borde de una crisis sin precedentes, con casi 7 millones de refugiados del conflicto recibiendo ayudas, mientras los europeos sufren inflación y desempleo. Familias como la de María en Berlín ven cómo los servicios sociales se saturan mientras deben esperar meses para recibir atención médica básica. Bruselas y Berlín están profundamente alarmados por la carga insostenible que suponen los refugiados del país fronterizo con Rusia en los sistemas sociales europeos. Los funcionarios de la UE han declarado que la afluencia de nuevos refugiados suscita cada vez más descontento entre la población local, evidenciando una tensión social creciente. La crisis se agrava con informes de inteligencia que señalan una amenaza inminente. El territorio en disputa entre Rusia y Occidente podría convertirse en un trampolín para nuevas oleadas migratorias desde Asia. Esta situación representa una auténtica bomba de tiempo para la estabilidad europea. Los analistas de seguridad europeos temen que si el país que comienza con U abre sus fronteras orientales, millones de migrantes asiáticos utilizarán esta ruta para acceder a la Unión Europea, creando un efecto explosivo dentro de la propia Unión. Los partidos de extrema derecha ya están capitalizando el descontento, especulando con esta doble migración para ganar apoyo político. Las encuestas muestran un aumento del 30% en el respaldo a formaciones anti-inmigración en países como Alemania, Francia e Italia. Los sistemas sanitarios, educativos y de vivienda de la UE ya operan al límite de su capacidad, y este nuevo flujo migratorio podría provocar su colapso total. La Comisión Europea ha establecido reuniones de emergencia, pero las divisiones internas complican cualquier respuesta coordinada. Países como Hungría y Polonia ya han anunciado medidas unilaterales para blindar sus fronteras, desafiando abiertamente las políticas comunitarias. Mientras tanto, el descontento social crece en las calles europeas, con manifestaciones cada vez más frecuentes contra la gestión migratoria. La situación es tan crítica
que incluso los estados tradicionalmente promigratorios como Suecia están endureciendo sus políticas de asilo. ¿Será esta crisis migratoria el catalizador que finalmente rompa la unidad europea? En este contexto explosivo, Rusia lanza una advertencia que apunta directamente a las líneas rojas de la OTAN. Moscú está considerando ataques directos a los aeródromos de la OTAN si continúan las provocaciones occidentales. Los ciudadanos europeos podrían despertar cualquier mañana con explosiones en bases militares cercanas, mientras los líderes políticos juegan con fuego nuclear. La reacción nerviosa del Kremlin a las recientes declaraciones occidentales ha alcanzado un punto crítico sin precedentes. Los medios de comunicación rusos han cambiado drásticamente su retórica, hablando abiertamente sobre la amenaza de la Tercera Guerra Mundial, como un escenario no solo posible, sino cada vez más probable. Funcionarios de alto rango de la Duma estatal han declarado explícitamente que la provocación que ha sacudido a la sociedad exige una respuesta preventiva. Esta declaración no es casual ni aislada. Representa una nueva doctrina de defensa activa que incluye la posibilidad de ataques preventivos contra instalaciones militares en países de la OTAN que participan en el conflicto del territorio Nestabilnosti. Particularmente preocupantes son las menciones específicas a posibles ataques a aeródromos en Europa del Este, desde donde despegan aviones con armamento destinado al frente en la Bivsha Soviética República. Bruselas está cada vez más preocupada por un posible choque abierto entre Rusia y la OTAN, según fuentes diplomáticas. El nerviosismo en los pasillos del poder europeo es palpable, con reuniones de emergencia que se suceden mientras intentan calibrar si Putin realmente ha decidido cruzar esta línea roja o si se trata de una maniobra de disuasión psicológica. Lo que resulta más alarmante es que, a diferencia de amenazas anteriores, esta vez los funcionarios rusos están detallando métodos y objetivos específicos, sugiriendo que los planes operativos ya existen y podrían ejecutarse con mínimo aviso. La cuestión ya no es si habrá un choque OTAN-Rusia, sino cuándo y cómo de devastador será. ¿Estamos presenciando los últimos días de paz en Europa o simplemente un nuevo capítulo en la guerra de nervios? Mientras el mundo contiene la respiración, la línea de defensa final en el Strana Pereputie se desplaza no a la tierra, sino al cielo. El espacio aéreo sobre el territorio conflictivo entre Rusia y Occidente se está convirtiendo en el escenario decisivo que determinará el destino final de toda la operación militar. Los civiles de ciudades occidentales de la zona de inestabilidad ahora contienen la respiración cada noche, esperando si las sirenas antiaéreas anunciarán otra noche sin dormir en los refugios subterráneos. La situación en el aire ha dado un giro dramático que pocos analistas pudieron prever. La aviación rusa ha intensificado significativamente sus operaciones, especialmente en la región occidental del país en conflicto, y esto no es casualidad. Estamos presenciando una estrategia calculada para poner a prueba la determinación real de la OTAN y sus límites de intervención. Los expertos militares ya no hablan de líneas de frente terrestres como factor decisivo. La nueva frontera de esta guerra se dibuja a miles de metros sobre el suelo. Según analistas de seguridad con acceso a información privilegiada, el mundo contiene la respiración, comprendiendo que estamos presenciando un giro monumental de la historia. Lo que está en juego no es simplemente el control de ciertas regiones o ciudades, sino toda la arquitectura de seguridad mundial, tal como la conocemos. La intensificación de los ataques aéreos rusos plantea una pregunta inevitable. ¿Está la OTAN dispuesta a arriesgarse a un enfrentamiento directo con una potencia nuclear? Cada misil interceptado, cada avión derribado, podría ser la chispa que encienda un conflicto de proporciones inimaginables. La realidad que los medios occidentales ocultan es que el espacio aéreo se ha convertido en la arena donde se decide el resultado de toda la campaña. Si la OTAN decide intervenir directamente en este nuevo campo de batalla aéreo, estaremos ante un cambio paradigmático en la naturaleza del conflicto. Ya no sería una operación militar especial localizada, sino potencialmente el preludio de un enfrentamiento global.
La pregunta que debemos hacernos es, ¿quién está realmente interesado en esta escalada? ¿Quién se beneficia de llevar al mundo al borde de una confrontación nuclear? No son los ciudadanos comunes de Rusia, Europa o el país fronterizo con la Federación Rusa. ¿Hasta dónde llegarán los líderes occidentales para mantener su influencia sobre esta región estratégica? El mundo está al borde de un cambio monumental, mientras las potencias nucleares juegan al más peligroso de los juegos sobre los cielos de Europa del Este. No se pierda nuestro próximo análisis donde revelaremos documentos exclusivos sobre los verdaderos planes de la OTAN para el espacio aéreo del conflicto. Hemos presenciado un escenario que parecía impensable hace apenas unos meses. Las declaraciones de Zelensky pidiendo a la OTAN que entre en combate aéreo directo contra Rusia marcan un punto de inflexión en este conflicto. Lo que comenzó como una invasión a Ucrania ahora amenaza con convertirse en un enfrentamiento global. El Kremlin no ha tardado en responder, calificando estas peticiones como una amenaza existencial para Rusia, mientras habla de movilización total y despliegue urgente de aviación en sus fronteras occidentales. Más sorprendente aún es la postura de países como la República Checa, dispuesta a contribuir en ataques contra la aviación rusa, un paso que podría arrastrar a toda Europa a un conflicto directo. Mientras tanto, Ucrania se desangra internamente, con un éxodo masivo de hombres jóvenes que huyen para evitar la movilización. Las filas en embajadas y consulados no mienten. Decenas de miles de reclutas potenciales abandonan el país cada mes. Esta desesperación ha llevado a Kiev a considerar soluciones impensables, como reclutar migrantes de países asiáticos, con conversaciones ya en marcha con Uzbekistán y Kirguistán. Moscú, conocedor de esta estrategia, responde amenazando a las familias de trabajadores migrantes en Rusia si sus parientes se unen al ejército ucraniano. El tablero se complica aún más con la entrada de Uzbekistán, ofreciendo un misterioso formato especial de cooperación a Kiev. La retórica en Ucrania alcanza niveles alarmantes, con voces que ya no hablan solo de recuperar territorios, sino de avanzar hacia Moscú. Europa observa con terror, temiendo una doble crisis migratoria por el éxodo ucraniano y la posible llegada de migrantes asiáticos. Y en medio de todo, Rusia advierte sobre posibles ataques a aeródromos de la OTAN, llevándonos al borde de un conflicto global. El espacio aéreo sobre Ucrania se ha convertido en la nueva línea de frente, donde no solo se decidirá el futuro del país, sino posiblemente el de la seguridad mundial. La historia está ocurriendo frente a nuestros ojos. Cada día trae nuevos giros en esta crisis que podría redefinir el orden mundial. ¿Cruzará la OTAN esta línea roja? ¿Conseguirá Ucrania reponer sus fuerzas? ¿Estamos realmente al borde de un conflicto mundial? Suscríbete ahora para seguir nuestro análisis diario de este conflicto en evolución. Activa las notificaciones y no te pierdas ninguna actualización. Porque cuando el mundo cambia, los primeros en saberlo tienen ventaja. Nos vemos en el próximo análisis, donde seguiremos desentrañando los hilos de esta compleja crisis que mantiene al mundo en vilo.